ustedes la experiencia que tenemos en el tema de seguro agrícola. Para los que somos agricultores de formación y a su vez tenemos una trayectoria en el tema de seguro agrícola, como bien explicaba Conrado, requiere de personas que conozcan la agricultura. Si uno no conoce la agricultura, puede cometer muchos errores porque esto es un ramo muy joven y al ser tan joven falta mucha experiencia en la perspicacia que tiene que tener un asegurador para contratar un seguro y para indemnizar o validar un seguro. Entonces, por esa razón, las dos conferencias anteriores me permiten hacer un recorrido muy rápido para que ustedes tengan tiempo de preguntar. Bueno, como decían mis compañeros, pero mirando para dónde. Yo lo que no quiero que se da. Como decía, tanto el reasegurador como la compañía homóloga nuestra en el seguro agrícola, nosotros no podemos hablar de seguro en Colombia si no conocemos y validamos la geografía, los riesgos y una fortaleza que tiene Colombia en el tema de seguro agrícola, que es la cofinanciación, que es el tema que me ocupa hoy. Les digo que no podemos olvidarnos de la geografía porque, miren, nosotros tenemos 3 cordilleras y aquí donde estamos, ahí ven, allá arribita, ven, en la puntica arriba la Sierra Nevada de Santa Marta. Esas 3 cordilleras que nos proporcionan a Colombia. Nosotros estamos en una zona que se llama zona de confluencia. Depende de cómo vengan los vientos. A veces dicen que no es instituto de meteorología, que es de mentirología porque no acierta. No es que no acierten, es que depende de cómo le pegue a las montañas el viento, así cae la lluvia. Ayer en Santa Marta la gente disfrutó en las calles. Yo vi en oficinas que aplaudían. En otros lugares la gente salía a la calle a mojarse porque aquí hace 10 meses que no caía una gota de agua. Y yo salí contenta. Digo, está lloviendo. Cuando llegué a Mamatoco, en una zona donde tenemos, que mañana los invitamos, si alguno quiere acompañarnos a ver Siniestro en Banano, cordialmente invitado a las 6 de la mañana en el lobby, aquí lo recogemos, pensando, uy, se recuperan los cultivos. Cuando salía 5 kilómetros de aquí, ya no estaba lloviendo. Entonces miren que uno a 5 kilómetros esto varía. Yo le he explicado muchas veces a María Elena que nos consulta para el tema y le decimos, depende de cómo le pegue el viento a la montaña, así sucede en Colombia. Nuestros reaseguradores están acostumbrados a verano, invierno, primavera y otoño. Aquí no, aquí es por donde pegue, llueve, y si no llueve, no hay agricultura, porque el tema de café, como explicaba Conrado, es una radiografía de nuestra agricultura es minifundiaria, y ese minifundio hace que el trabajo en cualquiera de los dos extremos de nuestra cadena de seguro sea un poco más dispendioso y más especializado. Dicho esto así, yo me fui para atrás. Existe en Colombia la fortaleza más grande que tenemos en algún país. Conrado pide que aumenten el subsidio y yo pido que lo bajen. Miren qué contradicción, porque lo que no le duele en el bolsillo a la gente nunca lo valora. Qué bueno que tenemos un papá gobierno con un respaldo jurídico muy sólido que hay en Colombia, como ningún país lo tiene, dando esa cofinanciación a la prima. Y les voy a explicar por qué yo como productora, mire, cuando a uno le regalan algo y después viene el comercializador y le dice, bájele el precio a esa yuca, uno dice, bueno, si me ahorré tanta plata por aquí, no importa que por aquí la vuelva a perder. Entonces, esa necesidad que tenemos de producir alimentos, nosotros no somos capaces inclusive de abastecernos de alimentos. Conrado decía un número, yo tengo uno muy parecido a él.
Producimos en Colombia 29 millones de toneladas de alimentos. ¿Saben cuántas consumimos? 41. ¿De dónde salen las otras? De todos esos que están en contra de los tratados de libre comercio, no saben lo que están hablando. No saben, eso es más político que otra cosa, porque necesitamos que nos entre comida que no somos capaces todavía de producir. Y van a pasar 25 años, yo llevo casi 40 años trabajando para el sector agrícola. Oigan lo que les digo, no tengo vida para verlo. 25 años para que la agricultura colombiana pueda llegar a abastecer las necesidades de alimentación de este pueblo. No hay cómo. Y por esa razón digo que este marco jurídico que tenemos de cofinanciación es muy importante. Hay que saber si uno es asegurador o reasegurador, que todos los años el Ministerio de Agricultura emite unas resoluciones, y esas resoluciones que vienen, no me voy a meter en eso para dejarle oportunidad a Jorge que lo explique. Esas resoluciones, ¿qué es lo que reglamentan? La forma de cómo va a ser la contribución del gobierno. Si nosotros analizamos por historia, y quiero que tengan eso claro como reaseguradores, esto empezó de esta manera. Si el agricultor era individual, el gobierno subsidiaba la prima en un 60%. Si tenían forma colectiva, era mío, subsidiaba el gobierno al 60%. Ahora miren, este es en el día de hoy. ¿Cómo estamos? Miren que cualquier agricultor tiene un subsidio del 60%, ese es el que yo defiendo. Yo defiendo que ese 60 es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque el agricultor tiene que poner el 40 y tiene que entender, cualquiera que quiera hacer agricultura empresarial, tiene que entender que esto es una inversión, que esto no es un costo, ni es un gasto. Esto es una inversión que uno tiene que metérselo al cultivo. Miren, yo trabajo en seguro y trabajé en proyectos de desarrollo aquí en Colombia desde los 19 años que llevo en Colombia. Todos los años yo siembro un cultivo, pero ¿cuál siembro? El que me dé rentabilidad. ¿Para qué yo voy a sembrar una yuca que la están comprando a 100 pesos el kilo? ¿Para empobrecerme? No, si a mí yo no quiero, yo no vine a Colombia a empobrecerme. Yo salí del comunismo y no vine aquí a empobrecerme. Yo vine aquí a trabajar y que el trabajo como parte formador del hombre le dé unos dividendos económicos a uno. Pero yo no vengo a pendejear ni a perder mi tiempo en sembrar un cultivo que no tiene mercado, que no tiene un esquema comercial y que no es aceptado en la canasta agroalimentaria. ¿Para qué? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, y por esa razón, miren que este subsidio ha ido creciendo, muy bueno. Esto, como decía Conrado, los productos que están sujetos a desgravación y disminución, miren, llegan hasta el 80%. Pero llegará un momento que el Estado necesite esta plata, y nos toca a nosotros, al sector asegurador, hacer un trabajo. ¿Para qué? Para que la gente coja conciencia que esto es una inversión. Como mismo usted compra el fertilizante, tiene que comprar el seguro. Y verán más adelante por qué, con la experiencia que tenemos. Entonces, esto es un privilegio que tiene Colombia, esta cofinanciación. Ojalá que logremos que por 25 años el gobierno logre mantener en niveles entre el 40, el 60 y ojalá el 70. Pero más no, porque lo que no le duele a nadie no se valora. Miren, además de la resolución, hay que tener claro lo siguiente. Esta cofinanciación tiene unos topes por cultivo que uno no los puede desconocer, porque si no, después Liliana no nos da el subsidio. Y las aseguradoras tenemos que tener claro qué tipo de cultivo estamos asegurando y hasta qué monto se puede llegar. En cultivos de mediano y tardío rendimiento, miren que llega hasta 20 millones. Cuando usted va a asegurar y la gente ve esto, te dice, no, ponme el valor asegurado en 20 millones de pesos que tú llegas hasta ahí. Y yo digo, bueno,
Si tú quieres poner 20 millones y tú me lo justificas, perfecto. Pero cuando ve que se le aumenta la prima, hasta ahí llegaron los 20 millones. Te dicen, no, bájame lo que yo me gasto, mucho menos. Entonces vean que esto es muy importante y hay que respetarlo. Tenemos cultivos que llegan hasta 100 millones de pesos. Ninguno te hemos presentado eso, ni lo vamos a presentar. Entonces es muy importante conocer que ese subsidio va aparejado a unas tablas que tiene la cofinanciación por tipo de cultivo y por costos de producción de los mismos. ¿Qué aseguramos entonces desde Mafra en Colombia, que tenemos 7 años de experiencia con una estadística propia? Ahí ven el mapa de Colombia. El área potencial que podemos llegar son casi a 5 millones de hectáreas. Nosotros tenemos un equipo de trabajo muy sólido, tanto para la contratación del seguro como para el trabajo de inspección y ajuste en campo. Traigo un grupo de ingenieros que trabajaron conmigo cuando yo estaba en la Sociedad de Agricultores de Colombia, que están en todo el país. Los hemos terminado de formar en el tema de manejo del riesgo y evaluación por cultivo, y hoy tenemos un grupo de personas preparadas que hacen este trabajo. Si usted no tiene eso, no se meta a asegurar, porque tiene la cartera en el aire, tiene toda la plata en el campo. Como bien decía Conrado, cuando usted tiene esa plata así, los agricultores ya aprendieron a estudiarse los condicionados y ya saben por dónde le entra el agua al palo aquí, y entonces uno tiene que tener muy claro que esto es un elemento de solidaridad, que nuestro interés nunca va a ser tumbar a un agricultor, pero tampoco vamos a desfalcar la compañía para la cual trabajamos y para los reaseguradores que nos acompañan en esta gestión. Dicho esto, el año pasado logramos asegurar 61.000, casi 62.000 hectáreas de las 68.000 que hay aseguradas en el país. La penetración que tenemos, ahí la ven, de 4 millones y pico, 1.4. Aquí hay mercado para todos. Aquí puede entrar todo el sector asegurador y todo el sector reasegurador tiene una oportunidad de oro en el sector. Debemos de crecer en 1 millón de hectáreas en el sector forestal. Un seguro extremadamente peligroso para las condiciones geográficas de Colombia. En un país que hay que hay estaciones, métala al seguro forestal sin ningún problema. Aquí hay que tener mucho cuidado. Como bien explicó Conrado, unido a nosotros hay un problema cultural tremendo. Si usted coge el país de la mitad hacia abajo, es donde está el crecimiento agrícola del país. Todos estamos concentrados, fíjense, de la mitad para arriba. Cuando uno mira esto así, de ese crecimiento posible, allá abajo tienen otra cultura. Cuando va a empezar el verano, ¿cuál es la característica? Si algunos conocen Colombia, sabe que ganadero que se respete le pega candela a todos sus pastizales y a todos sus potreros. ¿Qué sucede con eso? El viento. Fíjense que les dije que aquí en Colombia uno tiene que ver 2 cosas fundamentales: viento y agua. Como le pegue a la montaña, así es la manifestación de estos fenómenos climáticos que se presentan hoy en día, con mayor o menor cuantía. Aquí es niño o niña, llueve o no llueve, pero siempre vamos a tener un fenómeno asociado, y en el caso de nosotros es más impredecible que en ningún lugar. Cojan un mapa mundi y pásenle una raya longitudinal y verán qué países son similares con nosotros, para que vean que en los países africanos empieza un poquitico antes que nosotros, pero lo que ellos ya están sufriendo, detrás nos va a caer a nosotros, con la diferencia que depende por dónde pegue el viento acá. Entonces, dicho esto, miren todas las posibilidades que hay. Hoy nosotros aseguramos toda esa cantidad de cultivos que ustedes ven ahí. Hay grupos de agricultores que van comprendiendo esto. Hay otro grupo de agricultores que siguen viendo en esto un costo o un gasto, no una inversión.
Y el trabajo lo tenemos que llevar a que el agricultor vea que esto es una inversión. Mientras que eso no sea así, no hay nada que hacer. Ese crecimiento, con toda la experiencia que nosotros tenemos, que somos del sector agrícola, que producimos, que conocemos la agricultura por dentro y la hemos trabajado, yo les digo muy responsablemente que nos va a costar trabajo entre todos, Conrado, llegar este año a 200.000 hectáreas. Con todo ese subsidio, muchísimo trabajo, porque estamos en un año muy complicado, muy difícil, y realmente el agricultor no lo ve como una inversión, y no lo puede ver como una inversión hasta que él no vea que él se gasta 2 millones de pesos en una hectárea y vende el valor de esa hectárea como mínimo en 3.600.000. ¿Me entienden el número o no lo entienden? Todos los colombianos sí entienden. Si no hay una utilidad por lo menos calculada mínima del 35%, nunca se va a ver esto como un costo-beneficio. Entonces eso es un problema que tenemos los agricultores. Mientras que la empresa no nos sea rentable, es un problema ponerle un costo, como dicen ellos, adicionalmente. Entonces, en seguro agrícola, los que trabajamos en seguro y los reaseguradores que nos respaldan nuestra operación y que nosotros debemos de responder con un trabajo serio, tenemos que tener en cuenta que nosotros cubrimos lo incierto y lo incontrolable, y que nosotros tenemos que, en el tema de ese riesgo, poderlo identificar, evaluar y cuantificar. Porque ¿en qué nos pagan a nosotros? Nos pagan en plata la prima. ¿Y con qué nosotros le pagamos al agricultor? La indemnización. Con plata. Y cuando usted habla de plata, las cuentas tienen que estar claras. Entonces, por tal razón, nuestros esquemas de aseguramiento y nuestros esquemas de ajuste de siniestro en campo tienen que corresponderse. Este es el riesgo, está identificado. ¿Cuánto afectó? ¿Cuánto vale? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Con qué metodología? Y ambas partes tienen que quedar claras. Esto cuesta tanto y es así. Dicho esto, entonces nosotros ofrecemos seguro para cultivos permanentes, que es un seguro, una póliza anual, cubre un año, y seguro por ciclos de producción. ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Por qué les aclaro esto a nuestros reaseguradores para que conozcan? Y las nuevas aseguradoras que se están metiendo en este negocio, ¿cómo tienen que conocer esto? Yo aseguro una hectárea de maíz, pero el cultivo tiene 4 meses. Terminó el cultivo y terminé yo, aunque tú me siembres 2 veces el mismo cultivo en la misma zona, en la misma área. Mi cultivo, tu cultivo es por ciclo. Terminaste, y si vas a sembrar otro maíz, como aquí se puede sembrar 2 y 3 cultivos en un año, por los ciclos productivos, terminó su ciclo, terminó mi compromiso, aunque el cultivo sea real. Muchos agricultores se nos acercan y nos dicen: yo le contraté para maíz, yo sigo teniendo maíz. Digo, pero es que ya usted cosechó, ya cobró, ya ganó, y ahora volvió a sembrar, y esto es una nueva póliza. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy, muy claro, porque hay muchas reclamaciones por este aspecto, y entonces pues vamos a abogados, porque ahí no hay nada que hacer, y la póliza lo tiene que tener muy bien identificado. Entonces yo les voy a dar un resumen de cómo vamos en MAPFRE con estadística propia de estos 7 años. Miren, estos son los años que venimos operando. Las primas, miren cómo han ido creciendo. El 14 lógicamente es pequeñito porque esos son cifras hasta el mes pasado. Miren los siniestros, lo que hemos pagado, y miren la siniestralidad, que ahí está graficada. Una siniestralidad, a mi modo de analizar, en plata, nuestras primas no exceden ninguna. Y yo creo que las de Conrado tampoco, ninguna exceden del 10% del valor asegurado. Indemnizamos entre el 60 y el 70% de ese rendimiento garantizado. Eso quiere decir que nos entra un peso en prima, y ese peso se traduce en alrededor de 7 u 8 pesos.
en algunos casos 6, en dependencia del deducible y de la siniestralidad acumulada. Eso quiere decir que uno tiene que tener muchos asegurados para poder dispersar el riesgo y para poder compensar por solidaridad unos a otros. Si eso no se cumple, la siniestralidad se dispara. Para mí una siniestralidad superior al 49% ya vamos a pérdida por los gastos de administración que lleva implícito el seguro agrícola. Los gastos de administración de nosotros son altos porque el desplazamiento, los lugares donde se encuentra la agricultura, a veces tienes que mandar un técnico lejísimo y cuando llegó se encontró 2 hectáreas. Y por norma internacional, un técnico ajustador debe hacer al día entre 40 y 60 hectáreas en dependencia de cómo esté el terreno ajustando. Y a veces tenemos que mandar un técnico por 1 hectárea y por media hectárea. Y hay que pagar el día. Y hay que pagar el desplazamiento y la alimentación y los problemas de orden público que se han acrecentado en los últimos 3 años muy violentamente para todos los que andamos en el campo. Entonces, ahí pueden evaluar cómo vamos. Este es un ramo que le apostamos. Ese es un ramo que puede crecer, pero yo les voy a poner 3 ejemplos de 3 cultivos para que ustedes vean cómo se mueve esto. Ahí tenemos, por ejemplo, caña de azúcar. Siniestralidad en el 2012, 402%. ¿Quién aguanta eso? Y miren el cultivo de banano. Íbamos muy bien este año. Este año íbamos bien, el año pasado fue bien. Este año, aquí está Laura, que tiene todo el banano siniestrado aquí en Magdalena. Entonces, esto es bastante complicado por la forma como hay que llegarle y con la operatividad. Y el agricultor necesita inmediatamente esa plata para poderle darle continuidad a su proceso de producción. Aquí vamos a ver otro. Quiero que vean este caso donde todos estamos enamorados con llegarle a las 70.000 hectáreas de arroz que se van a sembrar este año en el país. Siniestralidades del 649%. ¿Y saben por qué son esas siniestralidades del 649%? Porque nos ponemos entre todos a hacer cosas indebidas en el seguro, con mi experiencia de 30 años en el tema, a que si me van a dar tantas 30.000 hectáreas, voy a dar una prima baja. La prima se calcula a partir de 2 tipos de siniestralidades, la técnica y la empírica. Y hay que ver qué sucede en los lugares. Y la prima se construye bajo unos elementos técnicos que tienen que ser muy sólidos, de conocimiento del cultivo, de tecnología, de dispersión del riesgo y de siniestralidad. Entonces, cuando usted no tiene esos elementos claros, hay cultivos extremadamente complicados de medir. Uno de ellos es el arroz, el trigo, la soya y la cebada. Son cultivos que hay que conocerlos, si no le paga el 100%. Y eso fue lo que pasó en arroz, en Mafre, con una contratación que se hizo en el 2012, y me tocó, ahí llegué yo, me tocó pagarla a mí. Me busqué muchos enemigos en el sector arrocero, amigos míos de toda una vida. Pero dije, con esta prima no voy, Jorge sabe. Entonces, el otro elemento importante que quería compartirle es este. El agricultor tiene que saber que él paga, esto es un ejemplo de banano, él paga una parte de la prima, tiene una cofinanciación que le aporta el gobierno nacional, pero que nosotros las aseguradoras la cobramos a través de Finagro, banco de segundo piso. ¿Cuándo? Cuando yo le demuestro a Finagro que él me pagó su prima. Si yo no le demuestro a Liliana que ya este señor me pagó su prima con el IVA, ella no nos paga a la aseguradora la cofinanciación efectiva, grande y eficiente que le da el gobierno nacional a través de la cofinanciación al asegurado. A veces te dicen, cóbrale al gobierno y después me cobra a mí.
Mi señor, eso no es así. Págueme para yo demostrarle al gobierno, y por esa razón tenemos todos los meses que solicitudes que ya están realizadas, que estamos pendientes de emitir para cobrar. El señor dice, ¿sabe qué? Mire, el cielo se puso bueno, ya no voy. Entonces el gasto operativo de esto en oficina es muy grande, y todos los meses hay muchas pólizas. Yo pudiera tener hoy casi 150.000 hectáreas aseguradas, pero que me la paguen. Cuando los 29 días, casi el 30, no me la pagan, la elimino. Sea quien sea el tío de quien sea. No me venga a decir que es el sobrino del presidente, que este es un hombre muy importante, que el otro es guapo y enseña el pecho que le han dado 4 balas y viene a verla a usted. Digo, que venga. Si no paga para nosotros poderle cobrar a Finanzas y mantener nuestra cartera sana, lo bajo del sistema y no está asegurado. Si uno no mantiene esa política sólida y dura, se lo comen vivo. Ese es el ejemplo más clásico de esto, y que los agricultores sepan que el seguro no es para cubrir utilidades. Esto es un caso de una hectárea de banano, 1.800 plantas, 800 en el piso por fuerte viento. El seguro le paga ¿cuánto? Le paga 3.550.000. Lo deseado para usted, ¿qué sería? No tener ese riesgo, que no le hubiese sucedido esta desgracia y poder vender su producción en 14 millones. El seguro nunca le va a llegar, no a 14, que es lo máximo porque tuvo una excelente producción, ni a 10 ni a 8 millones. El seguro le va a cubrir el valor asegurado por planta que está pactado en la carátula de la póliza desde el inicio. Y usted lo tiene que saber, que esto no es para cubrir, yo pensé que me iba a cubrir toda mi utilidad. No, señor. Entonces, miren el trabajo educativo que hay que hacer con las personas en un país donde hay 12 millones de personas que viven del sector agrícola, que todo el mundo tiene una interpretación diferente de cómo funciona esto, y yo me voy con esa pancartita a todos lugares a decirle, no espere, mi señor, que después le vamos a pagar tanto. Entonces, los resultados de este trabajo de 7 años que tiene MAPFRE constantemente en el mercado con sus aliados reaseguradores, que nos ha permitido tener un espacio en el mercado, crecer y continuar nuestra labor de crecimiento en el sector con un profesionalismo implícito, tiene unos resultados ya evidentes de la cofinanciación que hace el gobierno. Es una cosa supremamente importante, que tiene unos mecanismos y que es muy acogido por los agricultores y por el sector reasegurador y asegurador. Pero lo más importante de esto es que los agricultores están evaluando la incidencia de los riesgos ya en sus producciones. Han aprendido a comprender que el seguro es una inversión. Eso no es en el 100%, pero vamos camino de eso, que lo pongan en sus costos. Y a que el gobierno nacional comparta su obligación ante fenómenos naturales con un tercero, que somos nosotros, el sector asegurador y reasegurador. Entonces, con esto, solo quiero decirles que tenemos que llegarle, cualquiera que sean las aseguradoras, ojalá que seamos 10, tenemos que llegarle al agricultor con 2 mensajes claros. Primero, que el riesgo existe, y como el riesgo existe, asegúrese porque está asegurando su inversión. Y nosotros desde MAPFRE le decimos que no están solos. Creo que Conrado también dice, no están solos, aquí está Sura, aquí está MAPFRE, aquí está Previsora, y ojalá que sean muchas más. Muchas gracias.